Hermanos, muy buenos días. Hoy es Día del Señor. Hoy día es septiembre 11 de 2022. Y bueno, también se recuerda aquí en los Estados Unidos de América el ataque fatídico terrorista que sucedió también en el año 2001 en Nueva York, en donde destruyeron las Torres Gemelas y también otros lugares de la nación. Vamos a hacer una oración antes de empezar nuestro estudio de hoy. Y dentro de esa oración vamos a pedir también protección por esta nación, por Estados Unidos, y al mismo tiempo dando honor a las víctimas que murieron en ese fatídico día. Entonces, quisiera que se unan conmigo en una oración. Aquí en los Estados Unidos todos estamos unidos orando en diferentes congregaciones católicas, protestantes, evangélicas y diferentes otras, inclusive judíos y hasta musulmanes. Así que vamos a hacer una oración por este día. En el nombre de Jesucristo. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús. Venimos, Señor, con humildad de corazón, recordando, Padre Santo, todos tus beneficios y también eh, tus bendiciones y cómo tú trabajas con tu providencia en la vida de las naciones, en la vida de los hombres, y nada se hace en la tierra que no esté de acuerdo a tu propósito y voluntad. Padre Santo, al mismo tiempo recordamos, Padre, lo que décadas atrás, Señor, destruyeron aquí en los Estados Unidos un grupo de terroristas, personas cuyo corazón, entenebrecido por el odio, por la violencia, por el enemigo de la humanidad, quisieron destruir esta nación. Una nación que tú lo fundaste, Padre, por un pacto. Los Estados Unidos de América nacen en un pacto, tú lo hiciste. Y cuando tú haces pactos, Padre Santo, no se puede destruir. Aun cuando los hombres quieran atacar las bases mismas, tú eres el Dios mismo para siempre y por siempre. Amén. Padre, basado entonces en tu pacto con esta nación, prospérala, bendícela y protégela en el nombre de Jesucristo, tanto de enemigos domésticos como de enemigos foráneos o extranjeros. Padre, dé a los dirigentes de esta nación sabiduría, temor de tu palabra. Al mismo tiempo, que el Evangelio de Cristo brille y se expanda, que tu reino siga corriendo como ríos de agua viva. Padre Santo, así oramos, para que tu gracia y tu amor sigan en esta nación hasta que tu reino se consuma y se establezca para siempre en la tierra. En el nombre de Jesucristo, oro así. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir las escrituras. Hoy día va a ser un poco diferente. Hoy día no voy a hablar del libro de los Hechos. Hoy día voy a hablar sobre el libro de Amós. Vamos a abrir Amós capítulo 9. Vamos a leer versículos del 11 al 15. Amós está en el Antiguo Testamento. Es un profeta que está antes de Abdías y después del profeta Oseas. Libro de Amós, capítulo 9, del 11 hasta el versículo 15. Amós 9, del 11 al 15. Ok, presten mucha atención porque el tema es muy importante. Hoy día vamos a estudiar esa parte de la escritura. Y usted me sigue también con sus eh, marcadores para que usted sepa cómo estudiar las escrituras. Bueno, así dice la palabra del Señor. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre. Declara el Señor que hace esto. He aquí vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador y el que pisa la uva al que siembra la semilla. Cuando destilarán vino dulce los montes
y todas sus colinas se derretirán. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos edificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. Este pasaje es importantísimo. Este pasaje es muy bueno. Si nunca leyó Amos hoy día, que es Día del Señor, le recomiendo que son, ¿cuánto? 9 capítulos. Después de esto, haga un tiempo, hoy día Día del Señor, en donde se glorifica el nombre del Señor. Haga un tiempo y lea todo el libro de Amos. Son 9 capítulos. Eso lo puede leer usted. Tranquila, tranquilo, porque es un libro muy importante. ¿De qué habla el libro de Amos? Si vamos al capítulo 1, el versículo 1 dice, palabras de Amos, que fue uno de los pastores de Tecoa, de lo que vio en visión acerca de Israel en días de Usías, es lo que dice, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto, porque hubo un terremoto muy fuerte en esa parte. Ahora, bien interesante, porque de acuerdo al versículo 1, ya el pueblo de Israel se dividió en el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. El reino del norte, su capital Samaria; el reino del sur, su capital es Jerusalén. Entonces, Amós es el pastor que profetiza una visión acerca de Israel. En días de Usías y en días de Jeroboam de Israel. O sea, tanto de Usías, el rey de Judá, y Jeroboam, rey de Israel. Y si se nos damos cuenta, para tener un concepto, en el versículo 2 dice, y dijo, el Señor ruge desde Sión. O sea, la idea es de un león enojadísimo. Juicio contra Sión. Sión es Jerusalén. Y desde Jerusalén da su voz. ¿Se dan cuenta? Los pastizales de los pastores están de duelo y no se seca la cumbre del Carmelo. Así dice el Señor, por 3 transgresiones de Damasco y por 4 no voy a revocar su castigo. O sea, Dios, cuando decreta juicio, no se arrepiente. Es lo que está diciendo. Dice, por eso enviaré fuego sobre la casa de Hazael, consumirá los palacios de Ben-Hadad. También romperé el cerrojo de Damasco, extirparé el morador del valle de Abén, y al que empuñe el cetro de Bet-Edén, y el pueblo de Harán será desterrado a Kir. Así dice el Señor, por 3 transgresiones de Gaza, 4 no revocaré su castigo, por haber deportado a todo un pueblo, para entregarlo a Edom. Enviaré pues fuego sobre la muralla de Gaza, y consumirá sus palacios. También extirparé al morador de Asdod, y al que empuña el cetro de Ascalón, desataré mi poder sobre Ecrón, y al remanente de los filisteos perecerá. Ahora, para muchos este lenguaje tal vez es extraño, pero no debe ser extraño, porque usted es creyente, porque usted entra a la fe cristiana, y la fe cristiana está basada en las Escrituras. Si usted quiere tener realmente un concepto que su vida, que su fe y su religión cristiana sea edificado sólidamente, yo le recomiendo eh, y le exhorto, lea la Biblia, estúdiala, no la tenga cerrada, en serio, estoy hablando en serio, es para el bien de usted, es para el bien de usted. Ah, esta parte de Amós es muy importante, porque pone el concepto mesiánico que Dios tiene para el pueblo de Israel, de la misma escritura. ¿Ok? Entonces todo el capítulo 1 viene a ser el juicio de Dios sobre las naciones.
de alrededor de ese tiempo. Capítulo 2 habla sobre la transgresión de Moab y dice tampoco voy a revocar su castigo. No. Dice en el versículo 7, capítulo 2 de Amós, los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, también tuercen el camino de los humildes. Un hombre y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo monte. O sea, aquí está hablando de la corrupción de ese pueblo. Sobre ropas empeñadas se tienden junto a cualquier altar, y el vino de los que han sido multados beben en la casa de Dios. O sea, había una corrupción política, había una corrupción moral en toda la tierra, prácticamente como sucede hoy en día. Entonces de aquí podemos ver la actitud de Dios cuando una nación y sus políticos son corruptos hasta el hueso. Dios trae castigo sobre ellos. Dios no se deleita en líderes políticos o presidentes que roban, ¿no? Que roban al pueblo y que realmente corrompen a toda la nación por culpa de ellos. Y eso, hablando de Latinoamérica, es general. Lamentablemente usted, no, y nosotros, y casi todo el mundo, diríamos todos, unos más que otros tal vez, los líderes roban, son delincuentes, son criminales que están a cargo de la nación. ¿Se imagina usted que alguien le diga, ¿usted pondría su país a cargo de un criminal? La respuesta es sí. Nadie va a decir sí. La realidad es que, aunque digan que no, ya están los criminales en la nación. Los delincuentes y los ladrones ya están ahí. Así que ya es muy tarde inclusive de decir no los quiero porque ya están ahí, ya están a cargo. ¿Ok? Y lo han estado por muchas décadas. Versículo 9. Yo destruí al amorreo delante de ellos, cuya altura era como altura de los cedros, y era fuerte como las encimas. Yo destruí su fruto por arriba y su raíz por abajo. Claro, está hablando de los amorreos, era una tribu pagana. Dios los destruye. Era una tribu muy fuerte, muy salvaje. En versículo 10 dice, a vosotros, a Israel, yo los hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que tomaran posesión de la tierra del amorreo. Ahora bien interesante porque Dios arroja de los amorreos, de la tierra, a los amorreos que habían vivido por muchos siglos y se los da a Israel. Hoy en día, si Dios haría eso con las naciones de uno, dirían Dios es un imperialista que no respeta los derechos de los indígenas de la nación. Dios es un usurpador, ¿no? Posiblemente es pro-Trump, hasta a favor de Trump porque abusa de los pueblos, ¿no? No respeta los derechos autóctonos de la constitución del pueblo, de las tierras, ¿no? Porque los está arrojando a todos ellos. Pero si se da cuenta, la ética de Dios no es la ética caída y corrupta del hombre hipócrita. Dios cumple su plan y le dijo, a ti te voy a dar esta tierra. Lo interesante es que posiblemente alguien le habrá dicho, Dios, pero esa tierra ya está habitada. Mire, allá están los amorreos, son gigantes, son gente mala. Si nos pones con ellos, ellos van a venir, nos van a matar, son vengativos. A Dios no le importa eso ni tiene miedo. Simplemente los agarró a los amorreos, los destruyó y se los dio a Israel. Así de fácil. Así. Hoy en día le dirían es un colonialista, ¿no? Pero qué malo como viene aquí a matar a los pobres indígenas aquí de los amorreos, gente que vivía en paz. Claro, cometían infanticidio, bestialidad, abusaban a los niños sexualmente, pero qué importa, es su tradición, tenemos que respetar el multiculturalismo, ¿no? Multiculturalismo. Jehová no respeta, no es multicultural, no es bueno ese Dios, ¿no? Esa es la mentalidad caída de hoy en día. Pero gracias a Dios, Dios es Dios, ¿ok? Él no mira esas tonterías. Dios cumple su plan. Y no solamente limpió a los amorreos, sino a todos los cananeos, filisteos los limpió, los sacó de las tierras de Eran, que eran de ellos, y se los dio a Israel. Qué lindo, ¿no? Claro, la mente caída hoy
le dicen a Dios que no es multicultural, no respeta los derechos de los indígenas. Así les dice. Sí, pero Dios es Dios. Que, eh, es totalmente opuesto a la mentalidad caída y corrupta del hombre. Levanté profetas de entre sus hijos, nazareos de entre sus jóvenes. ¿No es así, hijo de Israel? Así les dice el Señor. Declara el Señor. Pero aquí viene la parte triste del juicio sobre Israel. Porque en el versículo 12 del capítulo 2, mire lo que dice Dios a Israel, cómo fallaron. Dice, pero ustedes hicieron beber vino a los nazarenos. Los nazareos eran personas que desde muy temprano hacían un voto de santidad, que no beberían vino, no tocarían mujer y no se cortarían el cabello. Pero sin embargo, el mismo pueblo de Israel hizo y obligó a que los nazareos rompan sus votos, haciéndoles beber. A los profetas le ordenaron, no profeticen. O sea, los profetas fueron llamados por Dios para hablar de Dios. Pero el pueblo de Israel le dijo, no profeticen. Y si van a hablar, díganos cosas bonitas. He aquí yo estoy oprimido debajo de ustedes, como está oprimida una carreta llena de gavillas. Y la huida le fallará al ligero, y el fuerte no fortalecerá su poder. El que empuña su arco no resistirá, y el ligero de pies se escapará. Y aún el más intrépido entre los valientes huirá, declara el Señor. O sea, juicio viene sobre Jerusalén. Juicio viene sobre Jerusalén. Porque quebrantaron su ley. Porque a pesar que Dios les dio una tierra, Israel desde el principio fue realmente rebelde, muy rebelde. Y dice en el capítulo 3, castigo de Israel. Oír esta palabra que el Señor ha hablado contra ustedes. Hijo de Israel, contra toda la familia que hizo subir de la tierra de Egipto, diciendo, solo a vosotros he escogido de entre todas las familias de la tierra. Por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. Interesante, porque aquí habla sobre la doctrina de la elección. O sea, de entre todos los pueblos de la tierra, Dios elige a Israel, no otra nación. Dios no tiene dos naciones. De entre todos los pueblos de la tierra, Dios elige a Israel. Ahora, bien interesante. Dice, por eso los castigaré, porque recuerden que Dios se casa con Israel. Israel es la mujer de Yahweh. ¿Ok? Israel es la mujer de Yahweh. Entonces, Dios castiga a su mujer. Otra vez, volvemos a 2021, donde está el marxismo, el feminismo. Diríamos, Dios es un machista, porque a la mujer no se le castiga. La mujer tiene iguales derechos con el hombre, ¿no? La mujer tiene iguales derechos con el hombre. Ya estamos en el siglo XX y Yahweh en el siglo, hace más de 4.000 siglos, 4.000 años, comienza a castigar a su mujer. ¿Cómo es posible que le castigue a su mujer? Es un machista, abusador. ¿Alguien le puede demandar por abuso doméstico a Yahweh? Pero qué atrevido, no respeta los derechos constitucionales del feminismo. La mujer es independiente, Jerusalén es independiente, ella puede hacer lo que le da la gana, ¿no? Porque al fin y al cabo es mujer y él tiene que respetar su espacio, tiene que darle su espacio a la mujer, como dice todas las frasecitas, ¿no? Marxistas que hoy en día existen en todas partes. Pero no, Dios es Dios. El plan de Dios no tiene nada que ver con la mentalidad caída y la filosofía mundana y la cosmovisión caída marxista del hombre. A su esposa, ahora no es un castigo de odio. Pongamos la palabra, la disciplina, la ordena, porque se portó muy mal Jerusalén, le fue infiel, se fue con otros dioses, comenzó a sacrificar a sus hijos en las manos de Moloc. Hizo también el papel de lesbiana, porque utilizaba a la diosa, siendo Israel mujer, le daba honores a otra diosa, la diosa Astarte de los cananitas. Eso es una relación íntima homosexual. ¿Se dan cuenta? Espiritual. Entonces todo eso Dios castiga a Israel. Dice, andan dos hombres
si no se han puesto de acuerdo? Claro que no. ¿Ruge el león en la selva sin tener presa? Claro que no. ¿Gruñe el leoncillo desde su guarida si no hay apresado algo? Claro que no. ¿Cae un ave en la trampa si no hay cebo? Claro que no. Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará en el pueblo? Exacto. Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Obviamente. Ahora, otra cosa muy importante. Dios es el soberano de las naciones. Y nada se mueve sin su voluntad. Amos 3:6. Si sucede una calamidad, ¿no la ha causado el Señor? Y dice, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus profetas. ¿Se dan cuenta? Y dice, ha rugido en león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor, ¿quién no profetizará? Interesante. O sea, lo que está diciendo, esta es la doctrina de la sola escritura. O sea, los profetas no podían hablar algo de ellos mismos. Los profetas no podían hablar algo de ellos mismos. El sacerdote no podía inventar un mensaje que Dios no le dio. Todo profeta hablaba solamente lo que Dios le dio que hable. Eso es sola escritura, sola la palabra de Dios. O sea, nadie podía decir, oh, se me vino a la mente algo, yo quiero agregarlo. Obviamente hubo falsos profetas, pero Dios los castigó y eliminó a los falsos profetas. Dios advirtió a Israel, no escuchen a falsos profetas, no escuchen a agoreros, a brujos, hechiceros o a los que predicen algo que yo nunca les mandé. Todo el profeta que habla, solamente hablar mis palabras, porque yo lo que yo hablo, él lo va a hablar. Lo que yo hablo se cumple. Y lo que se cumple es porque yo lo he hablado. No hay nada en donde se pueda decir, Dios se olvidó de esto. O Dios lo dijo pero no lo cumplió. Su palabra se cumple y se cumple lo que Él dice. Entonces, el profeta habla simplemente lo que Dios le dice. Dice 9, proclamar en los palacios de Asdod, en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, congregaos en los montes de Samaria, y ved los grandes tumultos dentro de ella y la opresión en medio suyo. Recuerda, estamos leyendo Amos capítulo 4, versículo 9. Y dice, ¿dónde está Samaria? Samaria está en el norte de Israel. Cuando dice tumulto es porque ya había venido la invasión a Siria. Y estaba haciendo un desastre, destruyendo y matando a la gente por su impiedad. No saben hacer lo recto, declara el Señor, los que acumulan violencia y destrucción en sus palacios. O sea, el juicio de Dios es tremendo para Israel. Por tanto, así dice el Señor, un enemigo rodeando la tierra echará abajo tu poder. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tus palacios serán saqueados. Así dice el Señor. Como el pastor rescata de la boca del león 2 patas o un pedazo de oreja, así será rescatado los hijos de Israel que moran en Samaria. ¿Qué significa eso? Cuando Asiria entra, va a destruir todo. Pero hay un remanente que Dios va a rescatar. Unas patas, las orejas, es simplemente pedazos del animal. Entonces Dios compara el animal entero con Israel. Y lo que rescate es el remanente. Muy pocos se van a salvar. Asiria era un ejército, una nación muy impía, poderosa, sin misericordia. Al igual que Babilonia, eran los jinetes más veloces y más fuertes de esa parte del oriente. No tenían misericordia con nadie. Oí testificar contra la casa de Jacob, Israel, declara el Señor Dios de los ejércitos. La palabra Dios de los ejércitos es porque Dios es un Dios de batalla. Y cuando habla de batalla, no batalla espiritual, es batalla física. ¿Ok? Porque eso estamos leyendo aquí la Escritura.
Cuando dice el Señor de los ejércitos, claro, muchas sectas dicen, oh, el Señor de guerra espiritual. No, no, no se habla de guerra espiritual. Cuando dice Dios de los ejércitos, es porque está hablando de los ejércitos, literal, de grupos de batalla, de grupos que se unen para pelear hasta la muerte. Él es Dios de los ejércitos. ¿Ok? Y dice, porque el día que yo castigué la transgresión de Israel, castigaré también a los altares de Betel. Los cuernos de altar serán cortados y caerán en la tierra. ¿Por qué? Porque Israel había cometido idolatría. En vez de adorar a Yahweh, Israel estaba llena de altares y templos dedicados a dioses paganos, Ashera, Astarte, Moloch, Belcebú y otros más. Dioses femeninos como dioses masculinos. Bestialidad, incesto, abuso sexual de niños, de niñas. Las niñas desde los 5 o 6 años eran brujas. Prostitución infantil, era natural, o sea, era prácticamente una corrupción 100%. Israel hizo eso. Israel hizo eso. Israel hizo eso después que Dios los sacó de Egipto y les dijo, no hagan lo que hacen las naciones. Israel hizo lo mismo. Entonces dice aquí, derribaré la casa del invierno junto con la casa de verano. Perecerán las casas de marfil, muchas casas serán destruidas. ¿Por qué? Porque cuando entre a Siria va a destruir absolutamente todo. Al igual que Babilonia, los israelitas les ponían cadenas muy pesadas alrededor del cuello, de las manos y de los pies, como se llevan a los presos. Y los hacían caminar kilómetros en pleno sol. Los niños que gritaban, y eso era natural, cuando digo natural, normal, ¿ok? Los niños que lloraban, infantes de meses o 2 años, porque no soportaban, ellos no se hacían problema. Los agarraban y los tiraban contra la pared y lo mataban hacia el niño. O agarraban su espada y lo cortaban por la mitad a los niños. Así de fácil. Mujeres embarazadas que no podían, no resistían la caminata, inmediatamente se caían y las mataban. Los ancianos que no podían resistir el viaje por el peso de las cadenas, lo mataban. Los que resistían, tal vez eran los que podían resistir más, pero la gran mayoría moría en el camino. Los asirios no se hacían problema de que pobrecito, a ver el niño, a ver tú, cuídale. No, no, no. El niño que gritaba y lloraba, le quitaban de los brazos de la madre y los tiraban contra las rocas y los mataban de un solo sablazo. Niños con un sable pesado de 50 kilos, lo masacraban. Eso era el castigo. Así fue el castigo contra Israel. Capítulo 4. Vacas de Basán. ¿Ustedes saben cuáles son las vacas de Basán? Las vacas de Basán ya no existen. ¿Ok? Basán era un lugar, todavía existe el lugar, pero los toros y las vacas de Basán eran 2 veces más grandes que los toros de España. ¿Me entiende? España tiene grandes toros. Hacen corrida de toros ahí. Bueno, estos toros de Basán y vacas de Basán eran 2 veces más grandes que ellos. 2 veces más grande. La vaca daba, yo creo que 50 veces más leche que cualquier vaca normal que usted pueda conocer. Eran grandísimas. Eran casi del tamaño de un elefante. Así eran las vacas de Basán. Así eran los toros de Basán. Ya no existen esos toros. Los extinguieron. Algunos parece que hay. El otro día estaba viendo en arqueología, todavía existen algunos descendientes de esos toros y son grandes. Pero los originales ya no existen. Eran casi del tamaño de un elefante. Eran animales impresionantes. Real, impresionante. Y dice aquí, las vacas de Basán que están en el monte de Samaria, las que oprimís a los pobres, quebrantáis a los menesterosos.
Decid a vuestros maridos, traed ahora para que bebamos. El Señor Dios ha jurado por su santidad. Vienen sobre vosotras días en que os llevarán con garfios y a vuestros remanentes con anzuelos. Es lo que le estoy diciendo. Garfio es lo que se ponía aquí. Hoy en día muchos se ponen aquí algo. Bueno, los garfios vienen así, se los ponían aquí y dice aquí con anzuelos, o sea, ponían aquí. Los llevaban a todas las mujeres. Ahora, muchos dirían las hacían de prostitutas o las violaban. No tanto eso. Las mataban, las torturaban. Porque ni siquiera, según la historia de los asirios, decían ellos, ni para prostitutas una mujer israelita servía. O sea, totalmente humillada. Y era terrible. Este es castigo. O sea, eso fue cuando Asiria invade Israel. Y dice en el capítulo 5, ya dice exhortación. No, pero antes de eso, mira lo que dice en el versículo 10, 4:10, Amos 4:10. Envié contra ustedes una plaga como la plaga de Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes junto con vuestros caballos capturados. Hice subir hasta vuestras narices el odor de vuestro campamento, pero no habéis vuelto a mí, declara el Señor. O sea, la invasión de Asiria era tan terrible que los muertos se descomponían, era natural, el cuerpo se descompone una vez de muerto. Los cuerpos de los muertos se descomponían, putrefacto, y eran cantidad. Entonces, eh, la hediondez, la putrefacción del cuerpo humano en cantidad, era insoportable en pleno calor. Era insoportable. Se respiraba todo el día la putrefacción de los cuerpos muertos en la calle. Destruí a ustedes como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón arrebatado de la hoguera, pero no habéis vuelto a mí. Ahora, esta parte es muy importante en la doctrina. Voy a leer algo y eso a ustedes les va a quedar, es algo impresionante y quiero que ustedes lo tomen en cuenta. En Mateo capítulo 23, quiero que lean esto, porque esto va a explicar lo que voy a leer ahorita en Amos. Capítulo 23 dice, Jerusalén, Jerusalén, Mateo 23, 37, que matas a los profetas, apedreas a los que son enviados. Ahora, escuche esto lo que dice Jesús. Escuche esto lo que dice Jesús. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos? Ahora, la pregunta es, Señor, si tú dices cuántas veces, pero si tu papá es José, tú tienes apenas 30 y tantos años, ¿a qué te refieres? Porque tú estás joven, tú dices cuántas veces. Aquí está la respuesta. Amos capítulo 4, versículo 11. Os destruí como Dios. Ahora, esto es importante porque el os es pronombre personal, primera persona. ¿No? Es como decir os, yo. Yo destruí. Como Dios. Dios es la tercera persona. Mire, el que habla está hablando en primera persona. Luego dice, los voy a destruir, compara la destrucción como Dios, tercera persona, hizo Israel. O sea, la primera persona es el que habla, la segunda persona es Israel y la tercera persona es Dios. Entonces la pregunta es, yo pensaba que era Dios el que estaba hablando. Entonces, ¿quién es el que está hablando y se compara con Dios? Aquí está la respuesta. Mateo 23, 37. ¿Cuántas veces quise yo juntar a tus hijos? ¿Quién habla ahí? Jesús. Estás insinuando que cuando Jesús dice cuántas veces yo, se está refiriendo a lo que Amos, unos 600 años antes que nazca él,
dice de que el que está hablando en primera persona es Dios y que se compara como Dios? Obviamente que sí. Obviamente que sí. Jesús está trayendo juicio, así como él trajo juicio a Jerusalén en el año 70 con el general Tito, que destruyó toda Jerusalén. Aquí está destruyendo a Israel, como Dios, su Padre, destruyó a Sodoma y a Gomorra en el tiempo de Abraham. ¡Qué fantástico es esto! ¿Se dan cuenta? O sea, Jesús en su etapa preencarnada trajo juicio sobre Samaria. Así como Dios, tercera persona, su Padre, lo hizo con Sodoma y Gomorra en el tiempo de Abraham. Y dice esto: fuiste como tizón. Y mire, dice Jesús en Mateo 23:37, yo los quise juntar, pero no quisieron. Y dice aquí, no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. O sea que aquí está la evidencia de que Jesús siempre quiso traer a Israel con él, así como la gallina trae a sus pollitos debajo de sus alas. Pero ¿qué dice aquí? Pero no habéis vuelto a mí. No quisieron venir con Dios. Este es un fuerte argumento a favor de la doctrina de la Trinidad. Amos 4:11 está hablando Jesús, os primera persona, segunda persona Israel y la tercera persona Dios. Yo los destruí como Dios destruyó a Gomorra, a Sodoma y Gomorra. Yo, así como Dios lo hizo, así yo los destruyo. Fíjense, pero ustedes no quisieron venir conmigo. Entonces Jesús dice, 600 años después, ¿se acuerdan que yo siempre quise traerlos a ustedes, así como la gallinita a sus pollitos los pone debajo de sus alas? ¿Se acuerdan? Ustedes no quisieron. Entonces los discípulos dijeron, pero ¿cuándo fue eso que él quiso si recién tiene 30 años? Bueno, aquí lo dice. Y dice después Juan que Lucas, oh, ahora nos abrió los ojos porque nos dio a conocer todo lo que los profetas hablaban de él. ¿Se dan cuenta cómo la escritura? Y dice aquí, por tanto así haré contigo Israel. 4:12. Prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Ahora, esto es bien importante porque hay un lema, recuerdo, en algunas iglesias evangélicas, y decía, oh, prepárate, encuentro con tu Dios. Pero claro, ellos lo ponían en el aspecto de que vengan a escuchar el Evangelio. Pero el contexto no habla de eso. El contexto de prepárate a que vengas a encuentro con Dios está hablando de juicio, de juicio. O sea, prepárate porque el juicio viene. Eso es lo que está diciendo. Es el mismo sentimiento que Jesús habla en Mateo capítulo 24, lo mismo. O sea, Israel, a pesar que pasaron 600 años del tiempo de Jesús, siempre ha sido rebelde. Fíjese. Y dice aquí, pues he aquí el que forma los montes crea el viento, el que del alba hace tinieblas y camina sobre las alturas de la tierra. Así lo declara Dios de los ejércitos, es su nombre. O sea, de los ejércitos, de los ejércitos. ¿Ok? Dios es Dios de batalla, varón de guerra. Y cuando es varón de guerra, no es como, claro, hay coros que dicen varón de guerra, pero es varón de guerra de verdad. ¿Ok? A todos esos políticos que roban al pueblo, yo les aseguro, porque escucho y dicen, hermano, pero hay mucha corrupción. Sí lo hay y lo va a haber. Pero no va a quedar ahí. Dios aborrece a los políticos corruptos. Los aborrece y los aborrece. No tendrá misericordia con los castigue. No lo tendrá. Los destruirá a todos. Los destruirá a todos. Uno de los peores gobernantes en la tierra, si se puede llamar gobernante un tirano, es el que está en Corea del Norte. Creo, sin equivocarme, que él sería el número uno
que Dios lo va a destruir. Tiene su lugar especial en el mismo infierno. Si usted no sabe quién es él, después puede hacer Google la vida como es en Corea del Norte. Gracias a Dios, yo doy gracias a Dios que no hemos nacido allí. Y se lo digo de verdad. Es increíble, peor que haber nacido en una nación musulmana. Para que me entienda lo que estoy hablando. No descuide o no desvalorice la libertad, tal vez relativa, que usted tiene en su país. Porque vivir allí es un infierno en la tierra, eso es cierto. Entonces, Dios va a castigar así a personas tiranos. Y aquí entonces viene exhortación de arrepentimiento. Avanzando entonces en el capítulo 9, antes del capítulo 9 que es nuestro texto, mira lo que dice el capítulo 8. Esto me mostró el Señor Dios. He aquí había una canasta de fruta de verano. Y él dijo, ¿qué ves, Amos? Y respondí, una canasta de fruta de verano. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el fin para mi pueblo Israel. Este es juicio. Ya no volveré a dejarlo sin castigo. Ahora, si se dan cuenta, en la Biblia cuando dice fin, cuando uno no conoce la escritura, uno dice que es fin del mundo de ahora. Pero aquí dice fin de Israel, de ese tiempo. ¿Ok? Y dice, los cantos del palacio se convertirán en gemido en aquel día. Fíjese, juicio, declara el Señor Dios. Muchos serán los cadáveres, en todo lugar los echarán en el silencio. Va a haber una masacre, una matanza, igual como lo hubo en el tiempo de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por Tito. Lo mismo. Oír esto, los que pisotean a los menesterosos y quieren exterminar a los pobres de la tierra. Prácticamente hoy en día, claro, no solamente fue en ese tiempo, pero hoy en día existe una agenda global. No quiero sonar tal vez muy, diríamos, agorero profético, pero la realidad es la siguiente. Hay gente hoy en día que justamente está haciendo lo mismo que hicieron en el tiempo hace más de 2600 años. Eliminar a los pobres de la tierra. Matar a la humanidad. Eso es cierto. ¿Ok? Pero es otro tema para más adelante, pero eso es cierto. Dice aquí, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el día de reposo para abrir el mercado de trigo? Achicar el efa, aumentar el ciclo, engañar con balanzas falsas. Engañar con balanzas falsas es justamente robar al pueblo. ¿Qué dije hace unos minutos acerca de los gobernantes que roban, que son delincuentes y criminales? Latinoamérica está gobernada por criminales y delincuentes. Eso no es exageración, eso es un hecho. ¿Ok? Roban al pueblo de su dinero. Aquí dice, engañan con balanzas falsas. Balanza es el negocio, es el mercado, es el que hace que tu país crezca. Eso es la balanza en el país, el comercio. Si no hay comercio y economía en tu país, ustedes se mueren. Sí hay comercio en todos los países, pero son comercios falsos, corruptos, que engañan al pueblo. Europa está con una energía terrible. Tanto está el problema de la crisis energética en Europa que la gente está totalmente desesperada. Eso es terrible. ¿Quién hace eso? ¿Por qué hacen que la gente sufra innecesariamente? Fíjense, dice, para comprar por dinero a los desvalidos y a los pobres por un par de sandalias y vender los desechos de trigo. El Señor ha jurado por el orgullo de Jacob, ciertamente nunca me olvidaré de ninguna de sus obras. Sucederá en aquel día, declara el Señor, yo haré que el sol se ponga al mediodía.
y que la tierra en pleno día se oscurezca, igual como dice Mateo capítulo 24. Igual como dice Mateo capítulo 24, cuando dice, aquí tengo Mateo 24, dice, pero inmediatamente después de la tribulación el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo, las potencias de los cielos serán sacudidas. Mucha gente cree que esto es del fin del mundo que va a venir y no es cierto. Eso se cumplió en el año 70. Esta profecía, digamos, cuando dice, Dios sucederá que en aquel día declarará, ¿cuál día? El día de la destrucción de Samaria, hace más de 2600 años. Ese día el sol se va a poner al mediodía, se va a oscurecer, al mediodía se va a oscurecer todo. Entonces cambiaré vuestras fiestas en llanto, todos vuestros cantos en lamento, pondré cilicio sobre el lomo, la calvicie sobre la cabeza, haré que sea como duelo por hijo único, su fin como día de amargura. He aquí vienen días, dice el Señor, que enviaré hambre sobre la tierra, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Ahora, eso es profecía que sucedió en el pueblo de Israel en ese entonces. Puede suceder hoy, hoy en día es así, porque la verdad, ¿se acuerda que siempre les digo yo, y esto es cierto, hoy día es día del Señor, día sagrado del Señor, primer día de la semana? Muchos se congregan para alabar al Señor. Pero le voy a decir una cosa, Dios tiene un pueblo, no tiene varios pueblos, no tiene sectas. Y sinceramente, desde el punto de vista de lo que la Biblia enseña, muchos que dicen adorar al Señor, Dios no los escucha, así. O sea, están perdiendo el tiempo. Esa es la verdad. Porque Dios solamente tiene un pueblo. Él tiene una cabeza, un cuerpo que es su iglesia, y a ese pueblo, a sus escogidos, remanentes los escucha, a nadie más. Eso es así. No se puede hacer de Dios un bipolar, tripolar, cuatripolar, quintopolar, multipolar. Es imposible. Muchos que dicen adorar a Dios, Jesús les dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es cierto. Pueden seguir haciendo lo que hacen, pero Dios no los escucha. Prácticamente han perdido su tiempo. Por el tiempo que terminan, es como que no hicieron nada. Dios no los escucha. Suena fuerte, ¿eh? Y sí es fuerte, pero es lo que dice la Escritura. ¿Ok? Dice aquí, vienen días donde va a haber hambre en la tierra, pero hambre de la palabra de Dios. O sea, tanto es su afán de no escuchar la verdad que van a escuchar a mentirosos. No quieren escuchar la verdad, entonces van a escuchar a mentirosos. Dice así, vagarán de mar a mar, de norte al oriente, andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no lo van a encontrar. Eso es terrible, hermano. No van a encontrar la palabra del Señor. ¿El mundo está en crisis hoy? Obviamente que sí. Ya no estamos 2019. Estamos, y va a avanzar esto. No, esto no tiene un momento de terminar. Esto va a seguir, va a seguir, va a seguir y de una forma acelerada. El tren avanza, el tren de la vida avanza más veloz y el que se queda se quedó. Y esto sigue. Aquel día las doncellas hermosas y los jóvenes van a desfallecer de sed. Interesante. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, viva tu Dios, oh Dan. Dan es el Dios de ellos, el ídolo. Y viva el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. O sea que Samaria estaba tan idólatra y corrupta. Oiga, era una corrupción increíble los de Samaria, los israelitas. Abandonaron la ley de Dios completamente y se hicieron paganos, se hicieron totalmente idólatras y decían, Dan es el nombre de un ídolo. Decían, viva Dan, en vez que digan, gloria a Yahweh. Y dice aquí, viva el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Juicio. Dios destruye a Samaria y lo destruye bien. Ese es el Dios que nosotros creemos. Este Dios no es diferente al otro Dios de ellos. Es el mismo Dios. Entonces ahí es donde dice el capítulo 9.
Vi al Señor junto al altar y me dijo, golpea los capiteles y se estremezcan los umbrales, rómpelos sobre la cabeza de todos, entonces mataré a espada al resto de ellos, no habrá entre ellos fugitivo que huya, ni refugiado de ellos que escape. ¿Quién va a matar? Yahweh. Aunque caben hasta el Seol, de allí los tomaré mi mano. Aunque suban al cielo, de allí los bajaré. Aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré, los tomaré. Aunque se oculten de mis ojos en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. ¡Wow! ¿Quién lo dijo eso? Dios. Él ordena a la serpiente, que es símbolo del mal, que los mate. Esto es para Samaria. Imagínense cuando venga aquí a este mundo. Y dice, aunque vayan al cautiverio delante de sus enemigos, allí ordenaré a la espada que los mate. ¡Wow! O sea que Dios no se contentó que vayan al cautiverio miles, agarraban aquí, se imaginan una cadena que pesa unos 50 kilos en el cuello y que la agarre a otro, caminaba. En el camino no daban ni 3 pasos, se caían muertos. Al que lo caían muerto, ellos seguían. Si alguien decía, lo quería levantar, le cortaban las manos. Al muerto, como tenía aquí el guillete, le cortaban el cuello, se quedaba el cuerpo en el piso y caminaban con la cabeza ahí hasta que la cabeza se caiga. Ya expliqué, los niños que gritaban de madres que no podían, le agarraban de la cabeza y se acabó. Juicio de Dios sobre Israel. Cuando llegaron allá, Dios no dijo, bueno, pues ya sufrieron, ¿no? Mira, qué feo. No, Él ordenó que maten a los que estaban ahí. ¿Se dan cuenta cómo, en términos modernos, diría, Dios es cruel? ¿Cómo va a haber misericordia de un Dios que mate a niños, infantes, mujeres, enfermos, viejos? Y a los que sobreviven y llegan allá, también los mata. O sea, ¿qué clase de Dios tienen ustedes los cristianos? A ver, ¿dónde está el Dios de amor? ¿Dónde está el Dios de misericordia? A ver, que ponen corazoncitos en Facebook, maripositas, Dios es amor, se mandan besitos. ¿Dónde está eso? Ese es Dios humano, del corazón corrupto del hombre que no conoce a Dios. El Dios de la Escritura es diferente. Dios de los ejércitos. Dios de los ejércitos. Él no ha cambiado, dice la Biblia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pondré sobre ellos ojos para el mal y no para bien. ¡Wow! El Señor Dios de los ejércitos, otra vez, el que toca la tierra y ésta se derrite. Se lamentan todos los que habitan, sube de ella como el Nilo, mengua como el Nilo de Egipto. ¡Wow! ¡Wow! Esto es increíble, hermano. Ahora, para terminar, 11. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Ahora, esto es profecía ya para nosotros. El tabernáculo de David, ¿qué es? Mire aquí. Dice, voy a traer el tabernáculo de David. ¿Dónde está el versículo 11? No, el tabernáculo de David justamente es el texto mesiánico, ¿no? Dice que en el libro del Talmud dice, yo voy a restaurar, voy a levantar una esperanza de allí. Esto es muy importante porque eso está en Hechos capítulo 15, 16, 17. O sea, en Hechos 15, 16, 17, Pedro dice lo mismo. Quiero leerlo para que se den cuenta la conexión que hay entre ellos. Hechos 15, lo voy a leer aquí, ya estoy llegando aquí, estoy utilizando el método antiguo de la Biblia de leerlo. Ok, dice 16, 17, dice así, lo voy a leer. Dice, después de esto voy a reedificar el tabernáculo de David que ha caído, reedificaré sus ruinas, lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor.
todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber esto desde tiempos antiguos, Amós, ¿no? Por tanto, yo opino que no los molestemos. ¿Y de qué está hablando aquí Pedro? Está hablando justamente en el Concilio de Jerusalén, ¿no? Del Evangelio. Que Dios, cuando dice levantaré mi tabernáculo, está hablando de su pueblo. El tabernáculo actual de Dios no es el tabernáculo físico, que muchos creen que va a haber un tercer templo. Eso es mentira, eso es una herejía. Está hablando de su pueblo, de los que vienen a Cristo. Ese es el tabernáculo. Entonces, cuando dice aquí, en el 11 de Amos, levantaré el tabernáculo caído de David, está hablando del pueblo de Dios en Cristo Jesús. Repararé sus brechas, levantaré sus ruinas, lo reedificaré como un tiempo pasado. Claro, pero mejor. O sea, nosotros somos el templo. Pablo dice, somos el templo de Dios. Ese es el tabernáculo caído de David. ¿Alguna vez su pastor le enseñó eso? Si lo enseñó y no prestó atención, bueno, preste atención ahora. ¿Ok? Dice, para que tomen posesión del remanente de Edom. ¿Por qué Edom? Porque Edom era una tribu enemiga de Israel. Entonces lo que está diciendo aquí el profeta es, aún de los enemigos de Israel, Dios va a rescatar al remanente. En este caso, los que somos en Cristo. De todas las naciones donde se invoca mi nombre. O sea, es un pueblo católico, porque católico significa universal. Ya no va a ser nacional como Israel. Ahora es un pueblo, diríamos hasta internacional, global, universal, católico, porque ya no está restringido a una raza, sino a todas las naciones del mundo donde invocan el nombre del Señor. Eso es su iglesia. Y dice aquí, he aquí vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador y el que pisa la uva al que cima la semilla, cuando destilarán vino dulce sobre los montes y las colinas se derretirán. ¿Qué significa todo eso? En una sola palabra, significa el Evangelio de Cristo. Significa salvación, significa restauración, significa sanidad espiritual, sanidad de la tierra, sanidad del alma. Significa el avance del reino de Cristo sobre la tierra. Eso es lo que significa. Y dice aquí, restauraré el bienestar de mi pueblo Israel. Claro, el pueblo de Israel es lo mismo. Dios no tiene dos pueblos, es uno. Pero en este caso es de Israel. Es el Israel que está en Cristo. Gentiles y judíos en Jesucristo. Dice, reedificarán las ciudades asoladas, habitarán en ellas. También plantarán piñas, beberán vino, cultivarán huertos, comerán sus frutos. Esto es en el aspecto espiritual. O sea, el Evangelio de Cristo va a ser mucho mejor de lo que fue en el tiempo nacional de Israel. Y dice, los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra que les ha dado, dice el Señor tu Dios. Ahora, esto no significa el Israel, porque hay un Israel ahora. Ese Israel que está ahora es pagano. Ellos rechazan a Jesucristo, rechazan el Evangelio. Ellos niegan que Jesucristo es el Mesías. Es más, muchos de ellos rechazan inclusive su Antiguo Testamento. Pero ese Israel de aquí, esa tierra, es Jesucristo. Jesús mismo dije, cuando yo levante, voy a traer a todos hacia mí. Cuando yo me levante, voy a traer a todos hacia mí. Y justamente Pedro dice, el Evangelio se predicó a los gentiles como cumplimiento de la profecía a Amós, que restaurará el tabernáculo de David. ¿Cuál es el tabernáculo? Porque la gente diría, pero ¿dónde está? Yo no veo. Bueno, es el pueblo, no es lo físico. Porque en el año 70, Tito rodea Jerusalén, destruye así como Asiria destruyó a Samaria y destruye el templo para siempre. No se va a reedificar el templo, aunque muchos dicen por ahí, porque ya se reedificó en Cristo. Es más, aunque hagan otro, es irrelevante, porque el templo que Cristo reedificó fue hace más de 2000 años en Jesucristo. Los que creemos en Jesús somos el templo, el tabernáculo restaurado de David. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús y que tu palabra nos haya hablado hoy. Y que la gracia de Cristo sea para todos nosotros. Oramos, Señor, nuestra dependencia y gracias por tu bendición en Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes hoy en día. Les deseo un día bendecido y mediten en las palabras del Señor. Amén.